A punto de cumplir 50 años, María de la Luz Gregorio viaja cada día entre 4 y 5 horas para ir al trabajo y volver a casa. Limpia en un hotel-restaurante del centro de la Ciudad de México. Gana el salario mínimo, 73 pesos, algo así como $3.50 al día. Como no le alcanza, completa su jornal limpiando casas. Un día, el pasado mes de enero, la señora Gregorio entabló conversación con unos clientes del restaurante. Eran abogados. Les trasladó su preocupación. Aún estoy fuerte y puedo trabajar, les dijo, pero yo, cobrando el salario mínimo, ¿qué pensión voy a tener? ¿Qué voy a hacer cuando yo no pueda venir a trabajar? En México hay 7 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo. La semana pasada el gobierno decretaba un aumento de 7 pesos. A partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo será de 80 pesos, unos $4. Enrique Peña Nieto se felicitó y dijo que es la primera vez en 40 años que hay una recuperación real del salario mínimo del 15%. Es decir, que la subida va más allá del aumento de precios. El problema es que a muchos aún les parece insuficiente. En un estudio divulgado hace unos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluía que el salario mínimo no alcanza para la canasta básica. El ombudsman mexicano detallaba que para tener un nivel de vida aceptable, el sueldo mensual de una persona debería llegar a 2.714 pesos, unos $134. Cuando la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos informaba del aumento la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondió que estaba bien, pero que 7 pesos son insuficientes. Según la lógica de la CNDH, los criterios económicos no deberían definir en su totalidad el salario mínimo. Los derechos humanos deberían tener algo que ver, y más teniendo en cuenta que el salario mínimo en México es el más bajo de América Latina, junto al de Haití. Los abogados que comían en el restaurante de la señora Gregorio pensaron en lo que les dijo, su sueldo, su pensión. Asumían que el salario mínimo trasciende la cuestión económica, es un asunto de dignidad. Un día llegaron con la limpiadora y le preguntaron si le gustaría promover una demanda para presionar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ellos la representarían. La señora Gregorio dijo que sí. Jaime Araiza, uno de los abogados de la señora Gregorio, explica que la Comisión Nacional del Salario Mínimo incumple el artículo 123 de la Constitución y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos. El inciso 6 del artículo 123 de la Carta Magna Mexicana dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Con 2 hijos pequeños, Araiza pensó que la señora Gregorio tenía mucho que ganar en los tribunales. Araiza y su equipo presentaron una demanda en un juzgado laboral, pero el juez sobreseyó la demanda por defecto de la forma, es decir, que la habían presentado fuera de plazo. Entonces los abogados presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal la aceptó el pasado mes de octubre. En la práctica, los ministros de la Corte discutirán si el juez laboral tiene o no razón para sobreseguir la demanda. Pero Araiza dice que en su pronunciamiento, la segunda sala de la Suprema Corte hará determinaciones jurídicas que marcarán el camino a seguir. Por un lado, dice, argumentarán si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe tener en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado, a la hora de fijar el mismo salario mínimo. Por otro, dirán si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un órgano de gobierno que se debe o no a la Constitución. Es decir, si una ciudadana como la señora Gregorio puede apelar a la Carta Magna contra un acuerdo sobre su sueldo que no le conviene. La segunda sala del máximo tribunal discutirá el escrito de Araiza y su representada a principios del próximo año. Si le dan la razón, la causa volverá al juez laboral para discutir el fondo y no la forma, y sentaría un precedente para que otros ciudadanos disconformes se levanten contra la pobreza que viven por decreto.